Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra Semilla Agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias, augurándoles como siempre pues paz y bienestar. Pues vamos a tener una Semilla Agustiniana bien interesante, donde Agustín, haciendo gala de su gran capacidad de interpretar y de promover desde la palabra las grandes enseñanzas que nos lleven a las profundas meditaciones, que al mismo tiempo nos llevan a un mayor conocimiento de nosotros, pues entonces nos va a hablar sobre la muerte existencial y la muerte espiritual, todas ellas terminando en el tema del pecado, en el tema de la vida sin un norte, sin una significación, ¿no? Esto es bien interesante. Él nos dice que de Lázaro el hijo ya lleva 4 días, y aquí comienza Agustín a describir que en el alma se dan 4 etapas para llegar a lo que podríamos decir la muerte del alma, la muerte existencial, la muerte espiritual. Y dice, la primera etapa consiste en titilar del placer en el corazón. O sea, la presencia siempre allí, titilante, pero permanente, del placer en el corazón. Digamos que el placer es una de las dimensiones del hombre que no necesariamente podemos enfocar en un sentido perjudicial, en un sentido negativo, destructor de la humanidad y de su dignidad. No, Señor. El placer invade toda la actividad del hombre y la significa también. Aquí habla de un placer también que puede conducirnos a las malas decisiones, que puede conducirnos en muchas ocasiones a una bancarrota emocional y psicológica y de la mano también espiritual. Entonces la primera consiste en el titilar del placer en el corazón. Hay placer. Y esto por sí mismo no es malo. Ahí está. La primera etapa es esa. La segunda, en el consentimiento. Hay unos placeres, ver qué tipo de placeres, y hay el consentimiento en el corazón de esos placeres, es el que va sumando precisamente el desarrollo de ese placer, bien sea como positivo o bien sea como destructor. Entonces la segunda, en el consentimiento. La tercera, la acción. Después del placer, después del consentimiento viene la acción, una acción que puede bien llevarnos a un gran dolor, a una gran insatisfacción. Y la cuarta, la costumbre, ¿no? Es bien interesante esto. La cuarta, la costumbre, porque decimos, lo que es costumbre se hace ley. Y yo creo que esto es una cosa que debemos estar permanentemente ahondando en ella, porque vivimos, porque somos humanidad, porque somos carne y hueso, porque somos ese componente también de emociones, de afectos, de placer, de pasión. O sea, son muchos los componentes que estructuran el ser humano para la construcción de su proyecto de vida, en sí mismos no malos. Yo creo que en sí mismos no malos, sino la dirección en las decisiones que tomamos respecto a ellos, ¿no? Ahora bien, dice Agustín, pues hay quienes rechazan tan radicalmente las cosas ilícitas que se presentan a su pensamiento que ni siquiera hayan deleite en ellas. Hay personas que cuando se les presentan, ni siquiera en su pensamiento hacen deleite en ellas. Hay un rechazo radical de esas cosas
que lo arrastran hacia una mala vivencia, ¿no? Pero también, dice Agustín, existen quienes hallan deleite en ellas, pero no les dan su consentimiento. O sea, hallo deleite, hallo placer, hallo sensaciones de agrado, pero no doy el consentimiento. O sea, la muerte, dice Agustín, la muerte no ha llegado a su término, pero en cierto modo ha empezado ya. O sea, ya cuando, aunque se acepte, aunque se rechace y no se consienta, nos dice que la muerte ha comenzado a rondar, porque ha comenzado de alguna manera a envolver, de alguna manera a incitar, ¿no? Entonces seguimos. Si el consentimiento sigue a la de la acción, ahí está lo que es el objeto de la condena. Esa de la acción es ese gusto, es ese placer, es ese sentirse involucrado de tal manera que se convierte ese consentimiento más el sentimiento que, valga la redundancia, se siente, se convierte ya en el objeto de la condena, porque ya va a ir más allá. Dice, tras el consentimiento se da el paso a la acción. O sea, la acción lleva a la costumbre. Una acción reiterativa lleva a la costumbre y se produce una cierta pérdida de esperanza, por lo cual se dice, lleva 4 días, ya hiere. Fíjense qué interesante está esta apreciación. Después de dejar coger ventaja al deleite, a lo que inicialmente fue algo que agradaba, pero que luego se convirtió y se dejó en el consentimiento tomar raíces y se convirtió en acciones, luego ya se convirtió en costumbre, y nosotros decimos que la costumbre se hace ley, y cuando llega una mala costumbre arraigada al corazón, entonces ahí es cuando dice Agustín que lleva 4 días, que hiere, o sea, ya está descompuesto, ya no se ve bien, ya está la perturbación, ya está el sentir de la muerte allí, ¿no? Dice, llegó pues el Señor, para quien todo era fácil, y te mostró que el caso tenía cierta dificultad. Se estremeció en su espíritu y mostró que a quienes la costumbre ha hecho insensibles tienen necesidad que se levante bien la voz en tono de reproche. Esto es bien interesante. Es necesario, pues, que se tome conciencia cuando la costumbre ha tomado posesión en el corazón, para saber levantar el grito, para saber pedir la ayuda respectiva. Continúa Agustín, sin embargo, ante el grito del Señor que le llamaba, se rompieron los lazos que lo ataban sin poderse librar de ellos. Qué interesante. Desde el Señor llamaba, sal de tu sepulcro, sal de tu muerte, sal, en este caso, sal de tu mala costumbre. Él escuchaba y se rompieron los lazos que lo ataban, pero sin poderse librar de ellos. Qué interesante. Escuchó la voz del Señor, salió, pero todavía se encontraba atado, ¿no? Entonces también libera el Señor a los que por la costumbre de pecar llevan 4 días muertos, pues para él, que quería resucitarle, Lázaro solo dormía. Qué interesante. Dios quería la vida, Dios quería la vida de Lázaro, Dios no lo quería muerto, y aunque llevara 4 días, el Señor lo resucitó, le dio nueva vida. Y esto es bien interesante, referido a lo que tratamos. A veces el arraigo en muchas de las costumbres que quizás tendremos toda la vida y nos cuesta, no podemos quedarnos allí
yacientes y sin esperanza, tenemos que pensar que para el Señor, para su voz potente, para su voz sanadora, para su voz liberadora, no podemos menos que decir: el Señor todo lo puede. Vamos a hacer un pequeño comentario un poco más profundo a este sermón 98, esta parte del sermón 98 que acabamos de escuchar. Es un texto de los sermones muy interesante. Sería largo el análisis si lo viéramos paso por paso. Comenta Agustín el episodio de los 4 días de Lázaro muerto. Fíjense que Agustín está describiendo en un modo profundo los movimientos del alma. Esta es una primera idea que debemos conservar. Agustín está describiendo los movimientos del alma, esos movimientos que, sujetos a la voluntad, muy enlazados con la libertad, cualquiera que ella sea y como quiera que ella sea configurada, va a dar origen a la muerte o a la vida existencial y espiritual. Y habla de la costumbre en 4 etapas. Esto es bien interesante. Y habla de la costumbre en 4 etapas: titilar del placer en el corazón, el consentimiento, la acción y la costumbre. O sea que en el fondo es una estructura ética también, o sea, es decir, que atrae, que gusta, que se acepta, que se consiente, que se actúa, que se repite y que por lo tanto pues se va volviendo una costumbre. Es decir, el consentimiento sigue a la de la acción, o sea, al gusto, al placer, y ya sin ninguna sujeción, ahí está lo que condena, porque está totalmente arraigado, porque está totalmente tomado posesión. Entonces nos dice que está en posición de muerte, dice Agustín. Si el consentimiento sigue a la acción, ahí comienza la condena. No, vuelvo y lo repito, lo que me parece importante, porque es exactamente lo que estamos explicando de la costumbre como algo absolutamente fuerte. La costumbre es algo absolutamente fuerte. Piensen ustedes en las diversas adicciones, en el cigarrillo, en el alcohol, en cualquier tipo de droga o cualquier tipo de fármaco, cualquier situación, cualquier acción que a veces quedan allí también como costumbre, se van arraigando y terminan destruyendo. Luego, vamos a ver 2 temas entonces. Primero, el uso de la alegoría para explicar los movimientos del alma, ¿no? Y esto se llama una alegoría psicológica. Y el segundo tema, el uso de la alegoría a la fuerza que tiene la palabra de Jesús. Es bien interesante. Que la palabra de Jesús es determinante. Esa palabra de Jesús cambia la realidad, cambia lo que el hombre no puede transformar y no lo puede hacer por sí solo. Bien interesante esto, es mucho más inamovible. Solo el Señor puede cambiar las costumbres. Solo el Señor puede modificar desde adentro la raíz última del corazón. Lo importante acá es que Agustín está explicando desde una perspectiva alegórica lo que significa las 4 días de la muerte de Lázaro. Se sirve de los 4 días para hablar de 4 etapas. Aquí está la alegoría. Esas 4 etapas está diciendo que lo que más hace complejo al alejamiento del Señor es la costumbre. ¿Por qué? Porque tras la acción que lleva la costumbre se produce una pérdida, esto viene tarde, una pérdida de la esperanza porque ya se arraigó, ya está allí, ya actúa, ya se vuelve mecánica, ¿no? 4 días ya hiere. Si se llega a algún vicio de la vida y se llega a convertir en costumbre,
ya es difícil, puede pasarlo del corazón, es inevitable, pero si está consintiendo, está aceptando aquello que no le conviene, después lo actúa y se hace costumbre y ya es difícil. Esto es muy importante en Agustín, que es como un inspector del alma. Recordemos en los soliloquios cuando se le preguntaba qué quería. Quiero conocer a Dios y al alma. Y el alma, pues el alma tiene todos esos laberintos y tiene todos esos escenarios, ¿no? Pues en este caso es el Señor el único capaz de quitar la costumbre. Su voz, esa que dice, sal de tu tumba, sal de tu sepulcro, es una voz liberante. Y es una voz liberante que en esta figura del método alegórico que nos presenta Agustín hoy, nos deja gran enseñanza. Agustín está sirviendo. Agustín, fíjense, esto es muy interesante, de pronto está un aporte hermenéutico interesante. Agustín se está sirviendo de la materialidad del texto que habla de 4 días de la muerte para explicar cómo el alma, cuando se arraiga en la costumbre, hiere, se perdió, está podrida, está dañada, ¿no? Porque ya no hay nada que hacer. Es mucho más difícil. Hay que reaccionar el primer día, máximo al segundo, pero si pasa el tercero ya pareciera que no hay vuelta atrás. Solo es Dios el único que puede lograrlo. Pidámosle pues a Dios que tenemos en la elaboración de nuestras pequeñas y grandes decisiones, a veces grandes dificultades, frente a lo que nos agrada, frente a lo que nos emociona, frente a lo que nos apasiona, y a veces en la dirección incorrecta. Pidámosle pues que no se instale en el corazón, que no se vuelva costumbre y que no nos destruya la vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.